Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Latidos Cuánticos. Yo soy Roberto Ayala y el día de hoy estamos aquí con una persona muy especial, aquí en la ciudad de Cancún. Con ustedes, Alejandra Flores. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, platícanos un poquito de qué es lo que haces para no decirlo yo, para que lo digas tú. Porque luego hay gente que, fíjate que he tenido invitados que dicen, ay, se te olvidó decir que también hago esto. Y yo es como, ay, es que yo te conozco haciendo esto. Ya si tú andas en las calles ahí en la noche, pues ya es toda tuya, ¿no? Pero platícanos un poquito de quién eres y qué haces. Pues mira, yo siempre tuve que buscar etiquetas, ¿no? Así como, a ver, ¿qué soy? Bueno, soy escritora y eso ha cambiado con el tiempo. Es decir, como que quería usar esa etiqueta y no la podía usar. Pero ya que ya me la creí, dije, y además va en primer lugar. Ujú. Entonces soy escritora, soy editora, soy periodista cultural, soy mentora creativa y me gusta también decir que soy productora cultural, que soy promotora de la lectura y de la escritura. Y creo que si pudiera buscar otro más que hoy, con lo que hoy estoy reconciliada, es con la etiqueta de madre. Ah, ¿qué tal? O sea, y la Entonces, dejaste para el final. sí, porque esa es la que más me desafía. Bueno, el tema, como tú sabes que no sabes, te lo voy a decir de una vez. Ella no lo sabe, pero se lo vamos a decir como a todos los invitados que vienen aquí al programa. El tema del día de hoy es la culpa y el perdón, sanar el pasado. Dicen que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar, porque cuando se hacen las cosas bien, todo se te viene para bien. Así es, si al que le hace mal, Se le se le pudre el pudre el tamal, tamal. sí, y lo demás, y que le vaya bien. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que te quiero hacer, que es, ¿qué función crees que tiene la culpa en nosotros? Si es siempre negativa o puede ser una herramienta de aprendizaje. Yo creo que todo lo que nos pasa siempre es un aprendizaje. Quizá cuando no tenemos la madurez suficiente, lo vemos como eso, como un obstáculo, como algo que nos juega en contra, como algo que no comprendemos. Pero en la medida en que maduramos, y esto tiene muy poquito en mi caso, Ujú. entonces como que dices, claro, este es un aprendizaje. Yo muchas veces renegué de muchas cosas que me pasaban todo el tiempo, así como, ay, pero ¿para qué? No sé qué. Y cuando pasa el tiempo, dices, claro, era por esto. Porque de aquí, si esto no hubiera sucedido, yo no habría podido hacer tal, o no habría llegado aquí, o no habría conocido a tal. Y entonces, ves como si, yo no sé si para todos sea igual, pero al menos en mi juego de ajedrez, cuando veo ya cómo se movieron las piezas, digo, ok, buena jugada. Y en, Gracias, e- universo. y en este caso, la culpa, cómo la culpa nos puede funcionar como una herramienta. Fíjate que la culpa, es que la culpa, la culpa sí siento que es como un arma de doble filo. Porque por un lado te castiga, por un lado aprendes y por otro lado la puedes utilizar como un arma. Hay gente que utiliza Claro, la culpa como arma. claro, claro. Entonces, ¿Para qué ¿cómo, nos sirve? cómo identificamos, cómo la utilizamos para como medio de aprendizaje en lugar de utilizarla para algo que no se deba de utilizar? Pues bueno, primero hay que preguntarse qué nos hace sentir culpables, ¿no? Si yo voy a la palabra madre, Ujú. Tú dale, tú dale, tú estoy dale. llena de Tú dale. culpas, ¿no? Sí. O sea, me siento culpable de no haber estado, de no haber dado, de no tener como el acompañamiento, de no haber jugado, de no haber hecho más viajes, de no haber mandado a mis hijos a la universidad mejor del país, de no haberlos mandado al extranjero. O sea, hay como un montón de culpas, ¿no? De no suficiencia que Ujú, o te derrumba o te hace mirarte de frente y decirte, no mames. O ujú. sea, no hiciste todo eso, pero hiciste un montón de cosas más. Claro. Entonces, eso es también como, ay, necesitas mucha valentía para mirarlo, porque generalmente la culpa, antes que tú la sientas,
alguien te la hace sentir. Sí. O sea, tú te sientes culpable porque alguien te señaló algo que no hiciste bien, desde su mirada, sin que mire todo lo que sí hiciste bien, ¿no? Porque Claro. ese es como Sí, el sí. sesgo del juicio. Y entonces yo siempre le digo a mi mamá, porque pues mi mamá es la que me sembró la culpa de no ser una buena madre. Y cuando yo hago eso, pues se devuelve el boomerang. Y entonces yo la hago sentir culpable a ella de que me haya hecho sentir culpable a mí. Y eso, como dices, es el arma de doble filo. Porque entonces yo quiero como que el horizonte quede claro para ambas. Ajá. Y terminamos las dos heridas. Claro. Entonces ese es como que creo que el elemento que nos puede hacer llegar a la conversación. O sea, tú me estás haciendo sentir culpable, pero no estás viendo tal. Y cuando yo ya te hice sentir culpable porque me hicieras culpable, hay un aprendizaje entre esas dos vías y lo podemos remontar. El tema es que no hablamos de las culpas. El tema es que no confrontamos a los padres en este caso, ¿no? Yo ahora con mi madre sí, ¿no? Y somos muy directas. Sobre todo yo, pero... Sí. Sobre todo yo. Pero al final lo que tienes en las manos es la posibilidad de revertir eso que te hizo sentir culpable. Entonces, sí creo que es retador, pero hay un aprendizaje. Necesitas madurez, evidentemente. ¿Cómo podemos diferenciar entre una culpa que nos paraliza y una que nos impulsa? Pues yo creo que siempre para agarrar impulso tienes que detenerte, ¿no? O sea, puedes ir corriendo y hacer tu sprint, sí. Pero en realidad el impulso se hace cuando algo te paraliza. Y cuando eso sucede es porque me parece que dentro de la culpa hay una gran vergüenza. Y la vergüenza definitivamente sí te paraliza. ¿Piensas tú que esta vergüenza y estas culpas se nos son implantadas desde niños? ¿O la vamos Sí. aprendiendo solos? No, o sea, latinos, católicos, Ay, sí. ¿no? O sea, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Sí. Ya nacimos con pecado original. Entonces es como, ¿es en serio? Creo que la culpa va ligada con la vergüenza. O sea, a veces nosotros hacemos cosas que lastiman a los otros y eso nos avergüenza. O a nosotros mismos. Claro. Porque yo he tenido, por ejemplo, culpas hacia mí. Sí, Decir, qué pendejo soy, ¿por qué hice esto? Pero no de hacer una cosa mal, sino permitir algo que se abusó de mí. Y decir, sí, o sea, siento culpa cuando me veo al espejo y digo, qué idiota soy. O sea, bueno, no, lo tengo que apalabrar bien. Qué idiota fui. Porque de un lugar de emociones en el momento tú te sentías bien, querías ser, proveer. Tienes esta culpa hacia ti que dices tú, ay, sí, me pasé de pendejo, o sea, ¿por qué no lo vi? ¿No? Y si te queda esa culpa de decir, creo que yo provoqué esto por querer hacer esto, y terminé como esto y esto, ¿no? Y esa culpa, a final de cuentas, te voy a decir, esta pregunta va ligada a lo que estoy diciendo. Me ayudó a cambiar. Sí me ayudó a cambiar. Una vez que te das cuenta de todas estas cosas y que sientes esta culpa, dices, no vuelve a pasar. Y entonces estás como más a las vivas en decir, ya no quiero eso, porque no sabes cómo me castigué. claro. Uno se castiga, pero uno no se castiga como si te regañaran, se castiga como si te estuvieras latigando noche tras noche, día tras día, y dices, yo ya no quiero esto. Pues porque también la culpa significa ser víctima. O sea, pobrecito de mí, ¿no? Me estoy sintiendo mal porque
Pues porque no hago bien las cosas. Entonces, la culpa, la vergüenza y además este victimismo. ¿Por qué? Porque quien se siente culpable quiere que alguien le diga, no, tú estás haciendo muy bien. Ajá. Entonces, eso es lo que necesita la víctima. Que tú le digas, estás haciendo muy bien. Tú no fuiste el culpable, ¿no? Creo que esto que decías más bien tiene que ver con hacerse responsable, Ujú, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, yo me hago responsable de la decisión que tomé. La regué, no fue lo más apropiado, chingo mi madre, chinga la tuya y cada quien para su lugar. Ujú. Pero tomo la parte que me corresponde. Solo la parte que te corresponde. Porque hay mucha gente, fíjate que yo lo he notado, que dice, lo hiciste porque quisiste. Y es, no, lo hice porque te quise. Digo, no me lo dijo esa persona, ¿verdad? Pero si lo tuviera enfrente le diría eso. Porque Claro. yo no lo hice porque quise, lo hice porque te quise. Y te quise, y te quise, y te quise. O sea, yo hago las cosas porque quiero a la gente, no porque quiero hacerlas. Y ahorita en redes sociales, hay un movimiento muy extraño en redes sociales. Yo no sé, es que yo noto patrones en todas las cosas. Yo soy ¡Ay, qué extraterrestre. bonito! Soy extraterrestre. Entonces, le dicen, por ejemplo, a la gente, no sientas culpas. Y es como, no, sí hay que sentir la culpa, porque la culpa nos ayuda a cambiar, a darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. No puedes decirle a una persona que engaña a su pareja, por ejemplo, que no sienta culpa, porque la gente es rependeja y agarra la información y dice, ay, hoy no siento culpa, voy a engañar a todo mundo, ¿no? O le voy a robar $1,000,000 a alguien. No funciona así. Y las redes sociales están tirando información como muy general. Lo platiqué en el programa pasado. Casi le dicen a la gente, no tengas responsabilidades. Ni afectivas, ni necesidades, ni apegos. Y yo decía, no, espérame, hasta en el amor tiene que haber un apego. Si no hubiera un apego sano, entonces ¿para qué te quiero? Entonces ¿para qué me quieres? Así ¿No? es. Tiene que haber un apego sano. El que se... No debes de decir mi pareja. Pues si fuera de alguien más, ¿para qué estoy ahí? ¿No? Digo, no es Sí. porque sea mía, pero es decir, somos. Es decir, somos. Y además sí significa marcar territorio. Yo a mi Claro. hombre Ajá. le digo así, mi hombre, ¿no? Entonces, ay, mi hombre por aquí, mi hombre por acá. Y entonces, ¿por qué le dices mi hombre? Pues porque en primera él o ellos o los hombres generalmente dicen mi mujer, Ajá. ¿no? Entonces, ¿por qué yo no voy a decir mi hombre? Ajá. No significa que me pertenece, porque ni él le pertenece a nadie, ni yo le pertenezco a nadie. Sin embargo, es marcar territorio. De alguna manera yo siento que la culpa nos hace recordar. A veces necesitamos un recordatorio. Y la culpa, aunque sea mala a veces tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. O sea, yo me he sentido culpable una vez que le di una nalgada a mi perro. Creo que me pasé de lanza y el perro hizo "Arr", y yo me sentí culpable y no lo volví a hacer nunca. Es un ejemplo Claro. de algo que nos hace sentir culpa, pero nos modifica patrones, a final de cuentas, creo yo. Sí, es que me quedo pensando en el temor de Dios, ¿no? Que aquí en realidad es el temor no solamente a lo que pueda significar espiritualmente, ¿no? Porque pues también a veces llega a tener esa dimensión, sino a esta dimensión de me siento culpable y qué voy a hacer con eso, ¿no? ¿Lo reparo o me regodeo de eso que acabo de hacer? Sí, hay dos Porque, variables. porque las dos son bien humanas y las dos se vale sentirlas y ya dependerá de cuánto te dure el gusto. Sí, ¿no? porque el karma regresa cuando uno hace Porque daño. al final el karma regresa y porque al final depende de tus propios valores, etcétera. En mi caso, reparar el daño. De esto que yo sembré y esto que yo lancé, ¿no? Y yo con mi hija, por ejemplo, he aprendido mucho con respecto a el tema de responsabilidad afectiva, ¿no?
Y entonces digo, sí, está muy bien que yo pueda comunicarte cómo me siento y que pueda escuchar cómo tú te sientes conmigo y así. Pero que yo venga a soltarte toda mi mierda de cómo me siento yo, no por ti, sino porque tú detonas en mí cosas, pero tú ni eres responsable, tú eres solo el botón que Ajá. detona todo lo que yo ya traigo. Entonces, para mí no es responsabilidad afectiva que yo te venga a decir todo esto, No, no, no. porque entonces, ¿cómo estás cuidando al otro? Porque pues primero lo tendrías que cuidar de ti y de tus demonios, ¿no? Entonces, regreso a la primera casilla de reparar el daño. Si a mí se me fueron las trancas y yo te hice sentir mal con una declaración que yo tuve porque reaccioné, mi responsabilidad afectiva va a surgir en cuanto yo sienta culpa Ujú. y entonces diga, no, pues sí, me pasé de lanza, voy a tratar de reparar el daño. Y creo que ahí es como la diferencia entre, porque pues estaremos hablando de perdón, ¿no? Ajá. Entonces, ¿hasta dónde dices, lo siento, perdóname, y hasta ahí se acaba? No, No. el verdadero perdón, el verdadero discúlpame es repara el daño. Pero hay gente que lo hace y le vale madre y no siente culpas de nada. De nada. Hay gente que te va a robar 1 millón de pesos y ni siquiera va a parpadear. Sí, yo creo que yo he aprendido a mirar a las personas como, no sé, como que cada quien está viviendo su proceso, ¿no? Ujú, Y entonces eso solo ya me salva, porque entonces ya no me engancho. ujú. Entonces yo podría decir, pero ¿por qué esa persona es así? Y querer encontrar una respuesta. La verdad es que ahorita me vale madre por qué la Sí, persona es así. sí, sí, O sí. sea, está siguiendo su proceso, tiene un tema, por ejemplo, un ladrón, ¿no? Alguien que tiene ganas de robarse cosas, entonces, y se las lleva. Entonces, o sea, ¿cuál es su proceso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia previa? Ujú. Eso como que me inquieta más que saber o entender por qué lo hace y por qué me lo hizo a mí. O sea, embrucarme con esa historia me quita energía. Pero mirarlo como, pues, ¿qué clase de proceso estará siguiendo? Y soltarlo, porque no es tu proceso, es el de él, ¿no? Sí. ¿Te afectó de una manera directa? Buscas cómo se repara. Pero si te va a quitar energía, te lo regalo, mi chavo. O sea, quédate con él, ¿no? Ujú. Pienso en los muchos proyectos que yo puse en manos de alguien y ese alguien se lo quedó. Ay, sí, hay ¿Te mucha suena? gente así, sí, bastante, sí, sí, sí. Entonces dices, ¿haces tu muina? ¿Te encabronas? Dices, y luego te sientes culpable porque pues yo de pendejo que ando regalando mis ideas y luego en el perdón, autoperdón, dices, Ujú. pues yo tengo más ideas Claro, y, y puedo, tantas ideas tengo que te la regalo. Y sí. ahí está, ¿no? Lo sueltas. Quizá más que perdonarlo, lo sueltas, Ujú. lo ignoras. Creo que ahí está, en el soltarlos, en el que no te importe. Porque al final si te enganchas de nuevo, te vas a tener que perdonar otra vez por estar de pendejo ahí con la historia de nuevo en ti. Entonces, ¿crees que es más difícil perdonarnos a nosotros que a los demás? Yo creo que es que si tú no te miras a ti con compasión, Ujú. jamás vas a poder mirar al otro con compasión. Porque, o sea, el perdón empieza en uno, ¿no? La Ajá, compasión sí. comienza con uno. O sea, yo hoy puedo decir me acepto, pero esto es reciente. A veces vamos aprendiendo, perdón, a veces se nos olvida aprender a observarnos a nosotros, por qué estamos donde estamos y por qué estamos aguantando lo que aguantamos, ¿no? Se nos olvida a veces hablar de nuestras emociones, porque nos las guardamos, nos las quedamos, y a veces es necesario tener el valor de querernos y decir, voy a ir a terapia a arreglar este problema y a ver cómo se resuelve, ¿no? Creo que perdonar es un proceso muy largo. A mí me tomó perdonar a alguien casi 8 años.
Creo que yo tampoco perdono. Y decirte perdono tiene un grado de soberbia. ¿Quién soy yo para perdonar a nadie de qué? ¿No? Es que me hicieron. Sí. Pero si yo le doy el poder a ese sujeto, sujeta o acción o hecho sobre mí para que yo tenga que perdonar, entonces le doy un poder mayor. Y así como yo no quiero perder mi poder, tampoco quiero dárselo al otro. No lo vas a ceder, claro. No. Entonces, cuando yo pienso en el perdón, pienso más bien en la compasión. Tendrá su proceso para aprender. Y a lo mejor yo me le atravesé en el camino. Y era un depredador. Y me hizo añicos. Y me rompió el alma. Y se fue. Me dejó una tarea. Repararme. Coserme. Cicatrizar. Sí. Y continuar la vida. Yo creo que hay cosas que son imperdonables. Y por más oponopono que yo haga, Sí, no, el pinche oponopono no sirve para nada. me trae calma por un tiempo. Pero yo sé que después voy a volver a sentirme quebrada. Y que voy a regresar al oponopono y voy a regresar a la compasión. Pero que va a ser un proceso constante y cotidiano dependiendo del nivel de herida que haya generado ese sujeto o sujeta en mi vida. Claro. A lo mejor ya no te entregas de la misma manera, a lo mejor ya eres más cuidadoso y ahí está de nuevo donde está el aprendizaje, ¿no? Creo en la compasión porque si no mirara de esa manera el mundo, casi no hablaría con nadie. Alejandra después tiene que hacer un alto porque la soberbia es grande, ¿no? Tiene que decir, ¿qué es lo mejor de fulanito, de sutanita, de perenganito? ¿Qué admiro yo de ese otro? ¿De qué manera me espejeo con aquel? ¿Qué él tiene que yo no tenga que querría tener para mí? Que definitivamente no tendría de ese para siempre, ¿no? Y entonces, esta mirada de doble vía, me veo, te veo, me veo, te veo, me veo, te veo, a mí me genera eso, que cada quien siga su camino, me da calma, me da paz, no le entrego mi energía y encuentro como esa calma, que no me lleva a perdonar a nadie ni a nada, sino a entenderlo como es solo un proceso. Y esto, como también la otra historia sufi, ¿no? También pasará. Sí. Por eso digo que yo estoy viviendo mi proceso ahorita muy padre porque estoy como en un... No me encerré. Dije, no me voy a quedar en ya no confío en nadie y todo el mundo va a hacer lo mismo. Porque, perdóname, 40 y pico de años para atrás, todo había sido bonito. Por un solo detalle, no me voy a echar a perder todo el resto de la vida. Así es. Entonces, pero a veces así lo hacemos. sí, lo hacemos hasta que nos damos cuenta de que nos estamos chingando nosotros a nosotros mismos. ¿Tú qué le dirías a alguien que piensa que perdonar es justificar? No, es que de nuevo, o sea, no paso por el perdón. Me gusta mucho la parte de que tu concepto es que no hay necesidad de perdonar, porque realmente no hay necesidad de perdonar. Como dicen en Facebook, que tienes que dejar ir a alguien con amor y que le tienes que perdonar o la tienes que perdonar y dejarlos ir. Me estás pidiendo a mí que yo tenga que casi darle las gracias por lo que me hizo. Alguna cosa me habrá enseñado, una o dos, en ese mal proceso. Pero le pides a la persona dañada que acepte el daño de alguna manera y que diga, te mando con amor al mundo. Yo también pienso que todos somos víctimas, en el sentido de que, por ejemplo, pienso en un agresor. ¿Por qué es agresor? ¿Cuál es su historia previa? ¿Qué le sucedió a ese ser
como para que después se olvidara del valor, de los valores, De los valores. y los transgrediera. No le deseo mal a nadie, pero tampoco te deseo ni bien ni mal. No te deseo nada. Nada. O sea, y si te veo en la calle, te ignoro. Y si me saludas en la calle, te ignoro. Seamos honestos. Somos tan individuales que habrá alguien que coma y cague arcoíris, honestamente. Y es más, si tú conoces a Por una, un te va, tiempo, y por te un va a caer tiempo. gorda. Si la ves, te va a caer gorda. Y por un tiempo, porque nadie puede sostener durante demasiado tiempo, a menos que solo seas un monje tibetano, ¿no? Un estado de paz inalterable, Ajá. ¿no? Y sí creo que puede costarte mucho. Yo soy una niña abusada a los 9 años por un tío, a la que no le creyó su mamá. Ujú. Y cuando la escuchó le dijo, no lo digas, porque podrían matar a tu papá. O tu papá podría matar a quien te agredió. El tamaño de esa agresión se convirtió en la barrera que yo formé Ujú. para mi relación con mi mamá. Claro. Y yo no me percaté de ese alto muro que se había generado en esa piedra, con esa pequeña piedra, a lo largo de toda mi vida. Y entonces, cuando yo descubro que había creado un muro a partir de esa piedra, dije, no, pues esto fue muy cabrón, ¿no? Ujú. Sí. Porque aunque sean cosas que suceden, porque son muy comunes, aunque sean cosas que uno pueda manejar en una terapia, aunque uno haga muchos hoponoponos, Sí. así, hay cosas que son imperdonables. ¿Qué hizo esa niña? Ignorar. ¿Qué hizo esa niña? Guardar silencio. ¿Qué hizo esa niña? Escribir. A lo mejor no escribía sobre esa agresión, pero la escritura me terminó de reconstruir el alma. Ujú. A lo largo de la vida, pues hay muchos daños. Que si no sé, el que te engañó con la una, con la otra o con la demás. Porque ese tema tiene muchas como consecuencias, ¿no? Sí. Cómo te relacionas con el otro o con la otra. Ujú. Y cuál es tu papel, cuál es el rol que juegas en las diferentes canchas, ¿no? Si Sí. como hija, si como hermana, si como pareja, ahora como madre, si como amiga, si como amante, o sea, hay como muchas cosas que se trastocan en una situación así. Hoy, chinga su madre, no, o sea, no hay de mi parte un que te vaya bien, Ajá, claro. ¿no? Ujú. Sin embargo, hace poco como nos encontramos, no sé, 40 años después. Y entonces dije, qué lindo. O sea, sí hay una rabia interna. Uno podría decir que Dios te perdone, ¿no? Sí. No sé cuáles hayan sido sus procesos, ni de qué manera le vaya o le haya ido en la vida. Pero sí tengo una claridad. Todo lo que hacemos, lo pagamos. Así es. Y yo no sé que le esté doliendo, de que esté enfermo, o sea, me vale madre, no está en mi sistema. Claro. Pero sí me parece que, o sea, ahora puedo como decir, lo vivo en carne propia y sé que a lo mejor no encuentras este arco iris de perdón, Ujú. pero sí encuentras esta calma violeta, en donde tú te puedes sentar
y sentir que ya no te quiebra, Claro. ¿no? Que ya todo ese muro que yo había puesto con mi mamá, ahora ya no existe. Así Porque es. ya lo vi, porque ya lo trabajé, porque ya lo reconocí y dije, mamá, ya sé por qué me llevo mal contigo. ¿Te acuerdas de aquella vez que no me creíste, no hiciste nada por mí? Y de ahí me hice un muro que después es una pendejada. O sea, Ujú. discúlpame por todas las cosas que no pude decir, ni supe cómo, y yo ya comprendí que tú estabas en una situación tal y yo estaba en otra, entonces, asunto liquidado, vamos a mejorar nuestra relación y hacer como en esta responsabilidad afectiva de yo te digo y tú me dices y construyamos una nueva manera de relacionarnos. Y entonces viene la parte de, ahora le tengo que agradecer eso también. Ujú. Sí, porque el maestro, El maestro, pinche maestro, pinche maestro. ahí está para que encuentres cosas, Ujú. ¿no? Al final el trabajo siempre es personal, sin que lo justifique, porque no se trata de justificar. Para perdonarme me tuve que acordar quién soy. Qué bonito. Entonces yo dije, soy Alejandra Flores. Yo dije, soy Roberto Ayala. He hecho tantas cosas, he colaborado con tantos artistas. Tú me hiciste el favor de sacarme en el periódico también una vez cuando yo, pues básicamente no era tan conocido. Tengo ahorita una pareja que me impulsa. Y hace años no tenía yo eso. Me está impulsando a ser mejor. Esa es la palabra. Y no solo eso, me está enseñando que la comunicación es escuchar, no es hablar. Estoy aprendiendo tanto ahorita. ¿A qué voy? Que si yo no me hubiera perdonado tantas pendejadas que hice en el pasado, no estaría yo viviendo esta etapa tan chingona de mi vida. Y creo que todo empezó cuando decidí perdonarme a mí, soltar, no perdonar, soltar a los demás y recordar quién soy. Creo que esa combinación de cosas me llevó a esto. Entonces, y me llevó a esto y no sé a qué más me vaya a llevar. Entonces estoy en un lugar en el que yo digo, si algo pasa o no somos el uno para el otro en el futuro, este sí es un maestro. Este sí es un maestro. Y me está enseñando a valorarme más porque se me había olvidado valorarme. Y como sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, entonces pones los límites Así que es. sea necesario para tu autocuidado. Sí. Porque creo que la gran lección de todas las cosas que nos puedan hacer o no, tiene que ver con hasta dónde vas a permitir que eso vuelva a suceder. Ujú. Y a qué personas quieres tener cerca y a qué personas no les vas a dejar entrar más allá de el círculo que le corresponde. Ojo con esta pregunta. No significa justificar. O sea, no significa que justifiquemos que hagan el mal, que le hagan el mal a alguien, porque tan fácil es decir que la gente no tiene culpa de que te pone el cuerno y pues no siento culpa porque pues, me dicen que no sienta culpa. No, eso no tiene nada que ver. Dañar a una persona o dañar a otras personas o animales o lo que sea, no es justificable jamás, ni con perdón, ni sin perdón, ni con la chingada. Pero sí te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra vida si aprendiéramos a dejar ir la culpa y practicar el perdón activamente? Digamos que si estamos en ese mundo ideal, Ajá, sí. ¿no? Parecería que sería como el lugar feliz, ¿no? El lugar de la paz, de mental, el lugar de donde casi todo podría ser perfecto. Pero tampoco creo en eso. Ujú. O sea, yo sí creo en los opuestos, ¿no? Y en que una historia no se cuenta sin desafíos. Y cuando
sufrimos, cuando nos hieren, ahí hay acción y ahí hay aprendizaje. El mundo no es de color de rosa, pero yo decido dónde mirar y decido qué energía poner ahí. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado sobre la culpa? Piénsalo bien. Déjate de pendejadas. Así, tal cual. Déjate de pendejadas. La culpa se convierte en un arma que tú empuñas, pero cuando la aprietas, cuando la empuñas, te hieres. Y sí, me parece que si yo miro a Alejandra de los 20, de los 10 años, de los 15, de los 20, de los 25, de los 35, Alejandra de los 40, Dios, sintiéndose insuficiente, sintiéndose culpable, sintiéndose perdida, ¿no? Sintiéndose rebelde de ni siquiera saber cómo, por qué o para dónde. Y después culpable por ser mujer. Solo por ser mujer. Solo por ser mujer. No está lindo sentirse culpable. Y creo que, como decías al principio, todo sirve. Incluso esa emoción, ese sentimiento, eso que nos implantan, ¿no? Todo sirve. Ojalá hubiéramos aprendido esto un poquito antes. Sí, ojalá yo hubiera aprendido esto un poquito antes, hace 4 años, Por ejemplo. por ejemplo. Y no sentir culpas y no dejarme sentir culpas. Sí. Porque muchas veces, como decías tú al principio, hay gente que te hace sentir culpas y te manipula con eso y abusa de eso. Y cuando tú siempre has estado con la gente correcta y la gente honesta, no conoces esa parte hasta que estás hasta aquí. Así es. Y dices, wow, de veras, sí me manipularon con culpas y con lástima y con victimez y todo lo que lleva a estas emociones que te hacen sentir a ti como, ay, pobre, y te están manipulando. Y en terapia me hicieron ver todo lo demás que yo no había visto. ¿Qué le diría yo a mi yo del pasado? Hazle caso a tu amiga, no está a tu altura. Desde el principio te lo dijo. Eso le diría yo a mi pasado sobre la culpa. Cuando la gente no está a tu nivel aquí arriba, no sientas culpa. Que no te dé lástima, porque la lástima lleva la culpa. Primero tú. Bueno, Alejandra, pues creo que nos echamos un buen programa hoy. Acuérdense de que lo que siempre decimos cada programa al final. Las emociones no son cosas de tomarse a la ligera. Son cosas, como bien hemos platicado hoy, cosas que vienen desde que somos niños, cosas que no entendemos, cosas que han estado dentro de nosotros sin que sepamos el por qué a veces. Entonces, si ustedes no pueden con un solo tema en su vida, que ustedes sepan que es algo que nunca han podido resolver, acérquense a un terapeuta, a una terapeuta, busquen ayuda con gente profesional. No es de gente loca ir a terapia, es de gente que quiere resolver cosas que lo detienen de vivir con toda plenitud y de poder hacer las cosas que realmente quiere. Porque a veces cosas chiquitas pueden estarnos deteniendo para tener una buena relación o tener una buena relación con la familia o de poder hacer amigos, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar la resolución de este problema emocional siempre es algo que nos ayuda de alguna manera a vivir una mejor vida. Entonces, acérquense a un terapeuta, no importa si es en línea
Lo ideal es que fuera presencial para que puedan ustedes verse a los ojos, platicar, ser honestos y poder resolver este problema que tengan. Alejandra, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y no se pierdan el próximo programa. Y ya saben, aquí en Latidos Cuánticos los queremos mucho. Suscríbanse si están escuchándonos en Spotify o viéndonos en YouTube. Suscríbanse para que vean el siguiente episodio y vean los anteriores para que no pierdan el hilo conductor de todos estos programas que están muy, muy buenos. Pero bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora vean esto. Y gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima.